Seguimos trabajando con la integración por partes y vamos a hallar la fórmula extendida de la integración por partes, o la extensión de la fórmula de integración por partes. Entonces recordemos la integral por partes. F de x por g' de x por dx simplemente va a ser igual a f de x por g de x menos integral de f' de x por g de x por dx. Nosotros las trabajamos como u por db igual a u por b menos la integral de b por du. Para hallar la fórmula de extensión de la integral por partes, simplemente voy a hacer una anotación aquí. D a la menos 1 lo voy a llamar la integral, ¿no? Y g de x la voy a llamar como la integral, pero de la f grande. O sea, d a la menos 1 es integral y d solita es derivada, ¿no? Con esa notación, ¿cómo me queda esta fórmula? Entonces simplemente esta integral es d a la menos 1 de f de x. ¿Qué es g' de x? G' de x de aquí es la derivada. Y la derivada de esto simplemente es la f, porque la derivada con la integral se cancela. O sea, es la f mayúscula. O como quien dice, esta integral yo la puedo escribir de esta forma. O sea, reemplazar g' de x por f de x. ¿Y esto a qué va a ser igual? A f de x por, ¿cuánto vale g de x? G de x vale d a la menos 1 de f. O sea, la integral de f, ¿no? Menos d a la menos 1 de ¿qué? ¿Qué es f' de x? La derivada de f. Derivada de f de x. ¿Y qué es g de x? G de x simplemente es d a la menos 1 de f. Entonces vean, esta es la escritura de la fórmula de integración por partes. Ahora vamos a calcular esta expresión. Esta expresión es la integral de esto, o sea, otra vez aplicamos partes. Y aplicamos partes hasta que deduzcamos la forma. O sea, esto que está aquí lo voy a escribir de esta forma, por aquí, como f de x por d a la menos 1 de f de x menos. Ahora, ¿qué es la fórmula de integración por partes para esta? Esta es como si fuera esta. Entonces observen, esta ¿a qué es igual? Esta función permanece intacto y la integral de esto. O sea que d a la menos 1 de esto, esta función permanece intacta y la integral de esto. O sea, sería simplemente de f de x pequeña y la integral de esto, ¿no? F de x pequeña y la integral de esto. O sea, sería d a la menos 2 de f de x. Menos, este pedacito es este pedacito. Menos, vamos a buscar el equivalente a este. D a la menos 1. ¿De qué? Observen, si yo tengo esto, aquí tengo f de x y aquí tengo la derivada de esto. Eso quiere decir que esta es la que se llama f de x, entonces la que voy a escribir aquí es la derivada de este, observen. F de x y aquí está la derivada de este. O sea, simplemente es de 2 f de x y la que queda es la que está aquí, o sea, simplemente d a la menos 2. Ahí he integrado, digámoslo así, 2 veces. Vamos a integrar otra vez. O sea, esto que está aquí yo lo puedo escribir como f de x por d a la menos 1 de f de x menos d de f de x por d a la menos 2 de f de x menos con menos más d a la menos 1 de d a la 2 de f de x por d a la menos 2 de f mayúscula de x.
Y ahora vamos a aplicar la fórmula de integración por partes a esta. O sea que estos dos términos permanecen iguales. O sea, eso va a ser igual a f de x d a la menos 1 de f mayúscula menos d de f pequeña por d a la menos 2 de f mayúscula más, vamos, ¿cuánto vale esta que está aquí? Entonces observen la inversa de la función quietica y la inversa de esta. O sea, deje esta función quietica y a esta aplíquele, digámoslo así, la inversa, o sea, la integral, ¿no? Esto es la integral, ¿no? Estoy diciendo que es la inversa, pero es la integral. Entonces, d a la menos 1 de esto es la función quietica, o sea, la función quietica. D a la 2 de f de x y aplíquele la integral a esto. Aplíquele la integral a esto, o sea, sería d a la menos 3 de f de x menos d a la menos 1 de ¿qué? D a la menos 1 de esto. Esta es la derivada de esta, o sea, derive esta, derive esta. Entonces sería d a la 3 de f de x por, y esta la deja quietica, d a la menos 3 de f mayúscula. Ahí vamos, ¿no? Entonces observe lo siguiente, ¿verdad? F pequeña, la derivada de f pequeña, la segunda derivada de f pequeña, luego debe seguir la tercera derivada. La integral, la doble integral, la triple integral, luego debe seguir la cuarta integral, ¿no? Y sigue más, menos, más, menos. Vamos a escribir la otra y intuimos la fórmula. O sea, esto va a ser igual a f de x d a la menos 1 de f de x menos d de f pequeña de x d a la menos 2 de f grande de x, ¿no? O sea, la integral doble, más d 2 de f pequeña de x, la integral menos 3 d a la menos 3 de f de x, menos, vamos a la fórmula. ¿Qué es d a la menos 1 de esto? D a la menos 1. De esta función quieta y a esta sáquele la integral. O sea, de esta función quieta, de 3 de f de x, y a esta sáquele la integral. O sea, d a la menos 4. Menos d a la menos 1 de ¿qué? Derive esta. O sea, derive esta. D a la cuarta de f de x. Y esta permanece igual. O sea, d a la menos 4 de f mayúscula de x. ¿Y esto a qué va a ser igual? A f de x d a la menos 1 de f de x menos d de f de x d a la menos 2 de f de x más d2 de f de x por d a la menos 3 de f de x. Observen, más, menos, más, sigue, menos d a la 3 de f de x d a la menos 4 de f de x más, porque menos por menos es más, d a la menos 1 de d a la cuarta de f de x por d a la menos 4 de f, pero mayúscula, ¿no? Bueno, te observen, más, menos, más, menos, más y así sucesivamente. Eso quiere decir que la fórmula general, ¿cuál es? Entonces sería sumatoria desde k igual 0 hasta n menos 1 a la k para que me dé el signo alternado. F a la 0, o sea, derivada késima de f pequeña, y el resto, ¿cuál es? La integral, ¿no? Aquí tengo d a la menos k más 1 de f mayúscula de x. Esa expresión viene hasta aquí, o viene hasta aquí, o viene hasta aquí, o viene hasta... Bueno,
Entonces aquí juega menos, más, menos, más y así sucesivamente. O sea que aquí termina f de x. O sea que aquí termina la expresión hasta aquí. Me queda faltando el último término. Digámoslo así, que aquí termina esta sumatoria. Menos 1 a la n, o sea, el último término, ¿no? De d a la menos 1 de qué? De d a la n a ver, n más 1, ¿no? D a la n más 1 si aquí termina en d a la n, d a la 3, d a la n más 1, d a la n más 1 de f de x por d a la menos n más 1 de f de x. Y esta sería la fórmula extendida de la integración por partes. Este sería la fórmula extendida por integración por partes, ¿no? A ver, vamos, si n vale 1, aquí quedaría más, ¿no? Si n vale 1, k igual a 0 y k igual a 1. K igual a 0 y k igual a 1. Si n vale 1, ahí queda más, ¿no? Bueno, espero que haya quedado claro esa deducción, ¿no? Y si no, me la corrigen por ahí. Bueno, vamos a ilustrarla con ejemplo. El éxito de esta fórmula extendida depende de la f y de la f grande. Sabenlas escoger. Lo importante es que esto termina, por ejemplo, donde la derivada de la f se anule. O sea, la f pequeña debe escogerse de tal forma que la derivada se anule. Y ahí está el éxito de la integración por partes extendida. Vamos a un ejemplo. O vamos a hacer 3 ejemplitos, ¿no? 3 ejemplos. 3 ejemplos. El primero, calcular la integral de x a la 4 por e a la x, por dx. Entonces observen, esta es la f pequeña y esta es la f grande, ¿no? La f grande. O sea, esto es, la fórmula simplemente es f de x por d a la menos 1 de f de x, menos d de f de x por d a la menos 2 de f de x, más d2 de f de x por d a la menos 3 de f de x, más puntos suspensivos, lo que sigue, ¿no? Digámoslo ahí, sería d a la menos 1 más, menos, más, menos, aquí sería menos, digámoslo así, menos d a la menos 1 de d3 de f de x por d a la menos 3 de f de x. Bueno, si hay que agregar otro término, se agrega otro término. O sea que esto sería f de x, x4, la integral de e a la x, menos la derivada de esto, 4x a la 3, la integral de este, e a la x, más la derivada de este, 12x2 por la integral de este, que es e a la x, menos 2 por 12, 24x, la integral de esto, e a la x, más 24, la integral de e a la x, que es e a la x, más el resto vale 0, el resto de términos son 0, o sea, más
la constante, y ahí está la utilidad de esto. O sea, en general, óiganse bien, un segundo ejemplo. Vamos a hacer un segundo ejemplo. La integral de x2 más x más 1 por e a la 2x por dx. ¿A qué es igual esa integral? Entonces aplicamos la fórmula extendida por partes. O sea, sería la función f de x, que es x2 más x más 1 por la integral de esto, que es e a la 2x sobre 2, menos la derivada de este, que es 2x más 1 por la integral de esto, que es e a la 2x sobre 2 por 2, 4, más la derivada de este, que es 2 por la integral de este, que es e a la 2x sobre 8, y 0 porque el resto de derivadas de la función vale 0, o sea que aquí termina el cálculo de la integral. O sea que el cálculo de la integral es bien sencillo, tanto acá como acá, si nosotros manejamos la fórmula extendida en la integración por partes. Y en general, si usted tiene esta integral, Pn, o sea, un polinomio en x de grado n, por e a la ax por dx. Entonces, esta va a ser la f pequeña. En alguna parte se anula, porque esa es una función polinomial de grado n. Y esta va a ser mi f grande. O sea que la integral son bien sencillas. Una integral, dos integrales, tres integrales, hasta que la derivada de esta función se anule. Y así es como se aplica la fórmula extendida de la integración por